Arizona Diamondbacks vs Chicago Cubs, predicción de apuesta MLB, 18 de abril de 2025. Diamondbacks en Cubs 2:20 de la tarde ET, Corbin Burnes abrirá por Arizona. Burnes en 3 aperturas en 2025 tiene una efectividad de 5.28 con whip de 1.57. El veterano poncha al 20.3% con 13% de boletos. Su porcentaje de roletazos es de 46.5% con 1.76 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Colin Rea será el abridor por Chicago. Rea ha participado en 4 juegos con una efectividad de 1.00 y whip de 1.11. El derecho poncha al 19.4% con 2.8% de boletos. Sus roletazos están en 32.1% sin jonrones permitidos. Arizona batea para 299 en juegos diurnos y tuvo una buena producción ofensiva en su victoria diurna contra Miami el miércoles. Chicago ha bateado para 224 en casa. El bullpen de Diamondbacks en la carretera tiene una efectividad de 3.04. En sus 8 juegos diurnos, el bullpen de Cubs tiene una efectividad de 5.53. Arizona tiene marca de 32-19 como visitante cuando está en línea entre -100 y -150, con un retorno de más 8.9 unidades. Juega Arizona -125. Kansas City Royals vs Detroit Tigers, predicción de apuesta MLB, 18 de abril de 2025. Royals en Tigers 6:40 de la tarde ET, Cole Ragans abrirá por Kansas City. Ragans en 4 aperturas en 2025 tiene una efectividad de 2.28 con whip de 0.93. El zurdo tiene una tasa élite de ponches de 36.6% con 4.3% de boletos. Su porcentaje de roletazos es de 39.6% con poco daño por jonrones. Jackson Hove será el abridor por Detroit. Hove tiene 3 aperturas con una efectividad de 3.00 y whip de 1.13. El derecho poncha al 15% con 13.3% de boletos. Su porcentaje de roletazos es de 45.2% con 1.20 jonrones por cada 9 entradas. Kansas City batea para 185 como visitante. Los Tigers han bateado para 230 contra zurdos y solo 189 en general en sus últimos 6 juegos. Su bullpen en este periodo tiene una efectividad de 1.96. Los Royals tienen marca de 19-8 al under como visitantes cuando son favoritos de -110 o más en las últimas más de una temporada. Los Tigers tienen marca de 31-22 al under en casa enfrentando a un equipo con whip de bullpen de 1.35 o menor en el mismo periodo. Juega Kansas City y Detroit under 7.5. Cleveland Guardians vs Pittsburgh Pirates, predicción de apuesta MLB, 18 de abril de 2025. Guardians en Pirates 6:40 de la tarde ET, Luis F. Ortiz abrirá por Cleveland. Ortiz tiene 3 aperturas en el año con efectividad de 6.06 y whip de 1.41. El derecho poncha al 21.1% con 8.5% de boletos. Su porcentaje de roletazos es de 46% con 1.65 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Carmen Mlodzinski abrirá por Pittsburgh. Mlodzinski en 3 aperturas tiene una efectividad de 6.23 con whip de 0.177. El derecho poncha al 23% con 9.8% de boletos. Roletazos en 51.2% sin jonrones permitidos. Los Guardians han bateado para 273 en sus últimos 6 juegos. Su bullpen ha tenido buen rendimiento en sus primeros 17 juegos. Los Pirates batean para 187 contra abridores derechos. Tienen marca de 36-51 en casa cuando están en línea entre +125 y 125. Juega Cleveland -120. Miami Marlins vs Philadelphia Phillies, predicción de apuesta MLB, 18 de abril de 2025. Marlins en Phillies 6:45 de la tarde ET, Sandy Alcantara abrirá por Miami. Alcantara en 3 aperturas esta temporada tiene una efectividad de 4.70 con whip de 1.17. El veterano poncha al 19% con 12.7% de boletos. Su porcentaje de roletazos es de 65.1% con 0.59 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Zach Wheeler abrirá por Filadelfia. Wheeler tiene 4 aperturas en 2025 con una efectividad de 4.07 y whip de 1.07. El derecho poncha al 29.2% con 6.3% de boletos. Roletazos en 36.7% con 1.48 jonrones por cada 9 entradas.
El bullpen de Marlins como visitante tiene una efectividad cercana a 7 con whip de 2.00. Filadelfia ha bateado bien en casa. Tienen marca de 4-0 al run line en casa cuando están en línea de menos 150 o más con un retorno de más 4.3 unidades. Juega Filadelfia línea de carrera menos 1.5 a más 1-1-0. Cincinnati Reds vs Baltimore Orioles, predicción de apuesta MLB, 18 de abril de 2025. Reds en Orioles 7 de la noche, ET, Andrew Abbott abrirá por Cincinnati. Abbott en su debut en 2025 permitió una carrera limpia con 5 ponches en 5 entradas en casa contra los Pirates. Se había retrasado por una distensión en el manguito rotador. El zurdo tuvo 25 aperturas el año pasado con una efectividad de 3.72 y whip de 1.30. Ponchó al 19.5% con 8.9% de boletos. Roletazos en 33.7% con 1.63 jonrones por cada 9 entradas. Cade Povich abrirá por Baltimore. Povich en 3 aperturas tiene una efectividad de 3.60 con whip de 1.80. El zurdo poncha al 20.3% con 4.3% de boletos. Roletazos en 40.4% con 0.60 jonrones por cada 9 entradas. Los Reds han bateado para 138 contra los 5 abridores zurdos que han enfrentado. Baltimore ha bateado mejor en casa. Su bullpen también ha rendido mejor en casa. El bullpen de Reds tiene una efectividad cercana a 4 y tuvo un mal día contra Seattle el miércoles. Cincinnati tiene marca de 40-43 como visitante, siendo underdog de más 1.00 a más 1.50 en las últimas más de 2 temporadas, con una pérdida de menos 4.2 unidades. Juega Baltimore menos 150. New York Yankees vs Tampa Bay Rays, predicción de apuesta MLB, 18 de abril de 2025. Yankees en Rays 2:20 de la tarde, ET, Carlos Rodón, será el abridor por New York. Rodón en 4 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 5.48 con whip de 1.13. El zurdo tiene una tasa élite de ponches del 30.1% con 12.9% de boletos. Su porcentaje de roletazos es de 53.8% con 1.96 jonrones por cada 9 entradas. Drew Rasmussen abrirá por Tampa Bay. Rasmussen tiene 3 aperturas con efectividad de 0.60 y whip de 0.73. El derecho poncha al 27.8% con 3.7% de boletos. Roletazos en 47.2% sin jonrones permitidos. New York en sus 7 juegos nocturnos batea para 225. Los Rays en sus últimos 6 juegos batean para 294 con 11 jonrones. Rasmussen ha estado dominante, y Rodón ha sido castigado este año. El bullpen de Rays ha rendido bien. Rodón tiene marca de 2-6 en la carretera contra equipos de la división, con una pérdida de menos 4.4 unidades en las últimas más de 2 temporadas. Juega Tampa Bay menos 107. Seattle Mariners vs Toronto Blue Jays, predicción de apuesta MLB, 18 de abril de 2025. Mariners en Blue Jays 7 de la noche, ET, Bryan Woo, será el abridor por Seattle. Woo en 3 aperturas en 2025 tiene una efectividad de 2.84 con whip de 0.95. El derecho poncha al 24.3% con 5.4% de boletos. Roletazos en 37.3% con 0.95 jonrones por cada 9 entradas. Bowden Francis abrirá por Toronto. Francis tiene 3 aperturas con efectividad de 3.71 y whip de 1.06. El derecho poncha al 21.7% con 10.1% de boletos. Roletazos en 43.5% con 2.12 jonrones por cada 9 entradas. Los Mariners batean para 265 como visitantes y anotaron 11 contra los Reds el jueves. Toronto tiene marca de 23-30 en casa enfrentando a un lanzador de la Liga Americana con whip de 1.30 o menor, con una pérdida de menos 15.4 unidades. Juega Seattle menos 114. Chicago White Sox vs Boston Red Sox, predicción de apuesta MLB, 18 de abril de 2025. White Sox en Red Sox 7 de la noche, ET, Martín Pérez abrirá por Chicago. Pérez en 3 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 1.59 con whip de 1.06. El zurdo poncha al 26.9% con 13.4% de boletos. Roletazos en 33.3% sin jonrones permitidos. Hunter Dobbins abrirá por Boston. Dobbins en su debut en MLB permitió 2 carreras limpias con 5 ponches en 5 entradas en casa ante los Cardinals.
Fue elegido en la octava ronda en 2021 desde Texas Tech y tuvo buenos números en ligas menores el año pasado, pero ha sido castigado en 2 juegos este año. Chicago batea para 184 como visitante. Su bullpen en sus últimos 5 juegos tiene una efectividad cercana a 5. Los Red Sox batean para 279 en casa. Chicago tiene marca de 80-87 en la línea de carrera como visitante con una pérdida de menos 24.4 unidades en las últimas más de 2 temporadas. Juega Boston línea de carrera menos 1.5 a más 1-1-0. St. Louis Cardinals vs New York Mets, predicción de apuesta MLB, 18 de abril de 2025. Cardinals en Mets 7 de la noche ET, Miles Mikolas será el abridor por St. Louis. Mikolas en 2025 tiene una efectividad de 5.35 con whip de 1.28. El derecho poncha al 16.7% con 8.3% de boletos. Roletazos en 37.8% sin jonrones permitidos. David Peterson abre por New York. Peterson tiene 3 aperturas en el año con efectividad de 2.70 y whip de 1.38. El zurdo poncha al 23.9% con 11.3% de boletos. Roletazos en 58.1% con 1.08 jonrones por cada 9 entradas. St. Louis batea para 317 contra los 5 abridores zurdos que ha enfrentado. New York batea para 216 contra abridores derechos. El bullpen de los Cardinals en sus últimos 6 juegos tiene una efectividad de 2.50. Han generado más 5.2 unidades como underdog visitante de más 1.00 o más en las últimas más de 2 temporadas. New York tiene marca de 15-18 como favorito en casa entre menos 150 y menos 200 con una pérdida de menos 15.8 unidades. Juega St. Louis más 1.46. Minnesota Twins vs Atlanta Braves, predicción de apuesta MLB, 18 de abril de 2025. Twins en Braves 7:15 de la noche ET, Chris Paddack será el abridor por Minnesota. Paddack en 3 aperturas en 2025 tiene una efectividad de 9.49 con whip de 1.86. El derecho poncha al 15% con 13.3% de boletos. Roletazos en 39% con 2.19 jonrones por cada 9 entradas. Bryce Elder es el abridor por Atlanta. Elder tiene 2 aperturas permitiendo 8 carreras limpias con 7 ponches en 10 entradas. Inició 10 juegos en 2024 con una efectividad de 6.52 y whip de 1.63. El derecho ponchó al 20.4% con 7.5% de boletos. Roletazos en 50.6% con 1.45 jonrones por cada 9 entradas. Los Twins tienen marca de 3-7 en la carretera, donde batean para 191. Los Braves batean para 301 en sus 5 juegos como locales. Su bullpen ha rendido bien en casa. Los Twins tienen marca de 26-47 como underdog visitante de más 1.00 o más con una pérdida de menos 14.8 unidades en las últimas más de 2 temporadas. Los Braves tienen marca de 26-13 en casa enfrentando a un equipo de la Liga Americana con OVP de 330 o menor, con un retorno de más 3.5 unidades en el mismo periodo. Juega Atlanta menos 130. Los Ángeles Dodgers vs Texas Rangers, predicción de apuesta MLB, 18 de abril de 2025. Dodgers en Rangers 8 de la noche ET, Yoshinobu Yamamoto, será el abridor por Los Ángeles. Yamamoto en 4 aperturas en el año tiene una efectividad de 1.23 con whip de 0.91. El derecho tiene una tasa élite de ponches del 33.7% con 8.4% de boletos. Roletazos en 66.7% con 0.82 jonrones por cada 9 entradas. Jacob deGrom será el abridor por Texas. DeGrom tiene 3 aperturas en 2025 con una efectividad de 4.30 y whip de 1.30. El veterano poncha al 20.6% con 9.5% de boletos. Roletazos en 41.9% con 2.45 jonrones por cada 9 entradas. Los Ángeles ha bateado para 255 en sus últimos 6 juegos. Texas batea para 193 contra equipos de la Liga Nacional, con efectividad de 5.89. El bullpen de Dodgers como visitante tiene una efectividad de 2.60. Los Dodgers tienen marca de 31-18 en la carretera frente a equipos de la Liga Americana, con un retorno de más 9.3 unidades en las últimas más de 2 temporadas. Texas tiene marca de 12-17 como underdog de más 1.00 o más en ese mismo periodo, con una pérdida de menos 3.2 unidades. Juega Los Ángeles menos 140.
Athletics vs Milwaukee Brewers, predicción de apuesta MLB, 18 de abril de 2025. Athletics en Brewers 8 de la noche, JT. Gene abrirá por Athletics. Gene en su debut permitió una carrera con 6 ponches en 5 1/3 entradas. El año pasado trabajó en 8 juegos con efectividad de 4.24 y whip de 1.32. El derecho ponchó al 26.1% con 8.7% de boletos. Roletazos en 66.7% con 1.69 jonrones por cada 9 entradas. Freddy Peralta abrirá por Milwaukee. Peralta tiene 4 aperturas en 2025 con efectividad de 2.31 y whip de 0.90. El derecho tiene una tasa élite de ponches de 30.4% con 8.7% de boletos. Roletazos en 33.3% con 1.16 jonrones por cada 9 entradas. Los Athletics batean para 275 en sus 11 juegos nocturnos. Su bullpen ha rendido bien como visitante. Los Brewers batean para 228 en casa. Athletics tienen marca de 11-8 como visitantes ante equipos de la Liga Nacional que batean para 255 o menos, con un retorno de más 8.8 unidades en las últimas más de 2 temporadas. Milwaukee tiene marca de 6-9 en casa contra equipos que promedian 1.25 jonrones por juego o más en ese mismo periodo, con una pérdida de menos 3.6 unidades. Juega Athletics más 1.38. San Diego Padres vs Houston Astros, predicción de apuesta MLB, 18 de abril de 2025. Padres en Astros 8 de la noche Kyle Hart será el abridor por San Diego. Hart tiene 3 aperturas en 2025 con efectividad de 5.40 y whip de 1.11. El zurdo poncha al 17.4% con 10.9% de boletos. Roletazos en 28.1% con 1.54 jonrones por cada 9 entradas. Ryan Gusto será el abridor por Houston. Gusto ha participado en 5 juegos con efectividad de 3.00 y whip de 1.00. El derecho poncha al 31.9% con 6.4% de boletos. Roletazos en 31% con 1.50 jonrones por cada 9 entradas. Los Padres batean para 283 contra abridores derechos. Los Astros, en sus 2 juegos ante abridores zurdos, batean para 115. El bullpen de San Diego en sus últimos 6 juegos tiene una efectividad de 1.10. San Diego tiene marca de 11-0 contra abridores derechos esta temporada, con un retorno de más 11.9 unidades. Juega San Diego más 1-2-1. Washington Nationals vs Colorado Rockies, predicción de apuesta MLB, 18 de abril de 2025. Nationals en Rockies 8:40 de la noche Mackenzie Gore será el abridor por Washington. Gore en 4 aperturas este año tiene una efectividad de 3.52 con whip de 1.26. El zurdo tiene una tasa élite de ponches del 33.7% con 6.3% de boletos. Roletazos en 31.5% con 0.78 jonrones por cada 9 entradas. Chase Dollander abrirá por Colorado. Dollander tiene 2 aperturas en su campaña de novato, permitiendo 6 carreras limpias con 13 ponches en 10 2/3 entradas. Fue una selección de primera ronda en 2023 con excelentes números en ligas menores. Washington tiene marca de 2-8 en la carretera, perdiendo menos 6.4 unidades, bateando para 199. Los Rockies batean para 280 en casa y han dejado 53 corredores en base en esos 6 juegos. El bullpen de Nationals ha permitido 19 carreras en 19 entradas durante sus últimos 7 juegos. Enfrentando un picheo débil, los Rockies no tendrán ese problema de dejar corredores. Juega Colorado más 1-2-0. San Francisco Giants vs Los Ángeles Angels, predicción de apuesta MLB, 18 de abril de 2025. Giants en Angels 9:38 de la noche Logan Webb es el abridor por San Francisco. Webb en 4 aperturas tiene efectividad de 2.63 con whip de 1.13. El derecho poncha al 28% con 7.5% de boletos. Roletazos en 52.5% con poco daño por jonrones. Tyler Anderson será el abridor por Los Ángeles. Anderson tiene 3 aperturas con efectividad de 2.87 y whip de 1.15. El zurdo poncha al 23.1% con 15.4% de boletos. Roletazos en 30.8% con 1.72 jonrones por cada 9 entradas. San Francisco ha bateado para 186 en sus 5 juegos ante abridores zurdos. Los Ángeles batea para
299 en casa, donde su bullpen también ha rendido bien. San Francisco como favorito visitante de menos 110 o más tiene una pérdida de menos 5.7 unidades en las últimas más de 2 temporadas. Los Ángeles como underdog en casa entre más 1.00 y más 1.50 ha generado más 4.2 unidades en ese mismo periodo. Juega Los Ángeles más 1.24.